Adelante. Muy buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a esta jornada sobre un tema de máxima actualidad. Yo soy Rebeca Martínez y hoy vamos a hablar sobre sanciones millonarias a aerolíneas low cost por prácticas abusivas, sus efectos legales y posibles vías de defensa. Os damos la bienvenida de manera tripartita. Esta jornada es muy especial porque la organizamos desde la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del ICAM, que tengo el honor de copresidir con Santiago Fernández y con Elisa González, que nos acompañan también por aquí, así como la sección de Derecho de Consumo de esta casa, que hoy está representada por Alicia Agüero, que luego nos dirigirá unas palabras y hoy es ponente también. Y lo hacemos de manera conjunta con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, con su sección de Derecho Aeronáutico y Espacial. Hoy representada por su presidente, Jai Nanwani, y también por su copresidente, que es uno de los ponentes, Ignacio. Te voy a pasar la palabra a Jai para que nos saludes. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos todos muchas ganas. Ahora os presentaré a los ponentes después de introducir brevemente el tema. Jai, adelante. Gracias, Rebeca. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todos y tots. En nombre de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, también os doy la más calurosa bienvenida a esta jornada. Para contextualizar, el pasado 22 de noviembre, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comunicó la imposición de sanciones a 5 aerolíneas de bajo coste, por un total de 179 millones de euros. El motivo radicaba en la realización de prácticas consideradas abusivas, tales como el cobro de suplementos por el equipaje de mano o por la reserva de asientos contiguos destinados a acompañar a personas dependientes o a menores, o por las omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados, constituyendo infracciones muy graves conforme a la normativa de consumo. Las sanciones impuestas, sin precedentes, comprendían además la prohibición expresa de continuar desarrollando las prácticas objeto de sanción, medida que la Asociación de Líneas Aéreas, ALA, manifestó su intención de no acatar, en tanto no se produjeran los correspondientes pronunciamientos judiciales, por entender que dicha resolución vulneraba el principio de libertad de mercado y resultaba contraria a lo establecido en el reglamento CE número 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la comunidad. Con el asunto ya enjuiciado, las mentadas 5 aerolíneas sancionadas solicitaron medidas cautelares de suspensión de la ejecución a la Audiencia Nacional. Y el pasado 8 de octubre conocimos la incoación de un procedimiento de infracción a España por parte de la Comisión Europea, por no poner plenamente en consonancia su legislación nacional con el derecho de la UE en materia de servicios aéreos, léase, por restringir la libertad de las compañías aéreas para fijar precios. El razonamiento de la Comisión se basa en que el TJUE, en el asunto C487/2012, estableció que el equipaje de mano razonable debe transportarse gratuitamente, quedando el exceso sujeto a la libertad tarifaria de las aerolíneas. Sin embargo, la Ley de Navegación Aérea Española prohíbe cobrar por este concepto, limitando dicha libertad. Así, las sanciones impuestas por España a las 5 aerolíneas por aplicar cargos al equipaje de mano suplementario, basadas en la referida interpretación jurisprudencial y en la citada normativa nacional, vulneran el aludido Reglamento 1008/2008, al restringir la libre fijación de precios. Significar que la Comisión Europea en el año 2013 afirmó en una respuesta parlamentaria que se permite cobrar por el equipaje de mano de cualquier tamaño, siempre que se apliquen disposiciones de transparencia de precios. Finalmente, señalar que la revisión del mentado reglamento, iniciada por la Comisión a raíz de una resolución no vinculante del Parlamento Europeo de octubre de 2023, tiene por objeto actualizar la normativa de la Unión en materia de derechos de los pasajeros aéreos con el fin de armonizar las reglas aplicables entre las distintas compañías y facilitar la comparación de precios y servicios. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Rebeca. Muchas gracias, Jai.
Pues sin más dilación, vamos a conocer el enfoque que nos quieren dar en nuestros tres ponentes de hoy, a los que doy sinceramente las gracias por vuestra colaboración y por el esfuerzo que sé que supone preparar estas intervenciones. Vamos a tratar este tema desde el punto de vista normativo y técnico, también desde el punto de vista empresarial y procesal, y por último desde el prisma o desde el foco de la protección al consumidor. Y empezando por el primero de estos puntos de vista, comenzaremos con Ignacio Rubio del Pino, que es piloto de líneas aéreas de Airbus 330, concretamente es compañero también y presidente de ASETRA y de ACEPDRON, además de vicepresidente de la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Ignacio es una de las voces más autorizadas en España en materia de regulación aérea. Compagina su experiencia profesional con la divulgación también en medios, como locutor del programa Stop Aeropuertos, que se emite los domingos a las 11 de la mañana en Informa Radio. Me gustaría comentaros que Ignacio nos tiene que dejar casi inmediatamente después de su intervención, por lo que si queréis evocar cualquier comentario o pregunta que os surja al escucharle, lo podéis hacer a través del chat para bueno, pues podamos comentarlas justo cuando termine. Ignacio, muchas gracias. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Rebeca. Bueno, en primer lugar, evidentemente, tenemos que partir, como bien decía Jai, de una normativa obsoleta del año 60 que nos especifica claramente en el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea, pues que la obligación del transportista de poder llevar de forma gratuita un equipaje de mano junto con el billete de transporte. La base principal del Ministerio de Consumo para imponer esas sanciones parte de la base de esta resolución, de este artículo de la Ley de Navegación Aérea, y lógicamente considera que se está infringiendo por parte de las compañías aéreas sancionadas por entender evidentemente que los pasajeros tienen derecho a transportar ese equipaje de forma gratuita. En primer lugar, nos encontramos en la resolución un aspecto muy importante que analiza, que es básicamente decir el hecho de que el pasajero de por sí lleva el equipaje al avión, por lo tanto la compañía no interviene en ese transporte y por lo tanto no tiene ninguna lógica que se produzca un cargo por un equipaje de mano que supuestamente, sin perjuicio de las medidas que no establece la norma, lógicamente, pues al final es el pasajero quien la sube al avión. Y por otro lado nos dice esa resolución que efectivamente se ha impuesto a las compañías aéreas esa sanción, esa multa, que evidentemente entiende que el pasajero evidentemente lleva su equipaje y la compañía sí, evidentemente no asume la responsabilidad por el daño de ese equipaje, pues evidentemente al cobrarlo debería tener una responsabilidad y aquí nadie asume esa responsabilidad. Lógicamente, como decía Jai, la resolución de consumo también impone una serie de sanciones de acuerdo con el artículo 47 y 48, porque entiende que ha sido de manera reiterada que esas compañías han infringido el derecho del pasajero a poder transportar ese equipaje de forma gratuita. Nos encontramos en un debate muy importante en el momento en que la Comisión Europea tiene que debatir sobre qué medidas van a ser las del equipaje mínimo aceptable de forma gratuita y qué tamaño va a ser ese. Eso va a ser el próximo debate que vamos a encontrarnos y lógicamente también podemos observar cómo la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 18 de septiembre del 2014 ya hablaba en el caso Welling precisamente de que la normativa española podía evidentemente encontrarse en cierto modo protegiendo unos derechos pero que a lo mejor infringía el derecho de los consumidores, perdón, de las compañías a poder establecer ese libre precio en cuanto al transporte. Lógicamente, desde el punto de vista del análisis jurídico de esa resolución es completa. Yo conozco a la persona, al abogado del Estado que ha hecho esa resolución y ciertamente está bastante fundada desde el punto de vista jurídico en la comparativa de la normativa nacional y la normativa europea. Obviamente sería bueno adecuar la ley de navegación aérea del año 60 al actual conjunto de normas que han ido naciendo a lo largo de los años, lógicamente, tanto la ley de seguridad aérea como otras, para que al final se disgregara un poquito el concepto de los consumidores, los derechos de transporte y las responsabilidades de las compañías aéreas respecto de las responsabilidades penales que la propia ley de navegación aérea también acoge, ¿no? Por eso entendemos que, lógicamente, las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia avalan, en cierto modo, la libertad de fijación de precios, pero ello no exime de que las compañías tengan que transportar ese equipaje mínimo y de ahí el debate que se produce en el seno del Parlamento
porque lógicamente nos dicen, oiga, adecúe usted la norma nacional, normativa europea, pero evidentemente tampoco a presión de las compañías aéreas, eso se tiene que decir, y de los operadores, el Parlamento Europeo ha regulado aún qué tamaño tiene que ser ese equipaje mínimo y efectivamente en qué condiciones. Lógicamente es una cuestión que veremos próximamente porque es un gran debate que surge y sobre todo es un gran negocio para las compañías aéreas. Primero por la confusión que supone el hecho si uno ha entrado a una página web a nivel jurídico, se encuentra que hay muchas veces compras un billete y te encuentras que el equipaje te lo piden añadir cuando a lo mejor debería estar incluido. Y hay una serie de suplementos que lógicamente también han sido analizados por la resolución y que entiendan que evidentemente pues pueden ser abusivos, abusivos porque la gente, los consumidores muchas veces no entienden por qué deben pagar por aquello que supuestamente debe estar incluido. Desde el punto de vista, como digo, jurídico, entiendo que esta disgregación de normas a nivel jurídico a veces nos puede desorientar y entiendo que teniendo presente, como digo, la Ley Nacional del año 60, el Reglamento 1008-2008 y, lógicamente, la normativa de consumo, que lo que intenta es proteger los derechos de los consumidores, evidentemente contraviene, en cierto modo, o polariza el derecho de un operador a poder transportar e imponer esos precios que considera por el hecho de poner un precio de un billete barato y, lógicamente, añadir una serie de extras como sería el transporte de ese equipaje. Pero, evidentemente, como digo, en este momento estamos en una situación de impasse a la vista de que el Parlamento Europeo regule precisamente el tamaño de ese equipaje y si efectivamente ese equipaje va a ser gratuito, porque lógicamente ahí entrará también la casuística de la compañía aérea en función del tamaño que sea, de si realmente los racks de los aviones van a poder permitir la cabida de ese equipaje o no, que eso es una siguiente discusión. Es decir, si la compañía aérea interviene en el traslado de ese equipaje de la puerta a la bodega del avión, se entiende que hay una responsabilidad del transportista en caso de que haya daño. Pero evidentemente, si es el pasajero quien lo va a llevar al rack del avión, es decir, donde nosotros ponemos los bultos encima del asiento, evidentemente no. Y también eso va a ser objeto de regulación próximamente. Entonces, evidentemente, mi intervención va en el sentido de que entendemos, desde luego, que jurídicamente es correcta la aplicación de la norma de acuerdo con nuestra norma nacional. Es una norma nacional que evidentemente no ha sido invalidada por la normativa europea, porque como digo, la resolución del caso Vueling evidentemente no nos dice textualmente que no se pueda llevar ese equipaje de mano de forma gratuita y evidentemente tenemos que entender que, como dice el Tribunal Europeo de Justicia, textualmente es que el pasajero y la facturación del equipo deben ser comprendidos en el precio del billete. Por tanto, si yo pago un billete, yo debo tener derecho a llevar un equipaje mínimo. Y como decía, el siguiente capítulo a nivel europeo va a ser precisamente la regulación del Parlamento Europeo en esta materia para poder implementar la norma nacional, la Ley de Navegación Aérea del año 60 y el artículo 97 a lo que nos está pidiendo ahora, evidentemente, por parte de Bruselas. De, oiga, vamos al Gobierno de España, aplique usted esa norma, actualícela a la normativa europea y, evidentemente, no entre en confrontación con la libertad de las compañías aéreas a poder establecer los precios por los servicios que ofrecen. Pero, como digo, el problema es que el servicio que una compañía aérea nos da en este momento, las compañías sancionadas, de forma reiterada, lógicamente no nos da un servicio de transporte, no nos da un servicio de recogida de ese equipaje para insertarlo en la bodega. Es un servicio que hace el propio pasajero él mismo que lo lleva al avión y por lo tanto al no intervenir la compañía aérea, jurídicamente nos crea ese debate de saber si efectivamente tienen derecho a cobrarnos o realmente no es correcto si la compañía no tiene esa intervención. Y ahí me gustaría dejar eso abierto para que los demás compañeros puedan también entrar en el debate. Fenomenal. Me puedo imaginar la respuesta, pero me gustaría preguntarte, Ignacio, desde tu doble experiencia como piloto y como abogado, ¿cómo valoras la proporcionalidad de las sanciones que se han impuesto recientemente? Bueno, evidentemente la sanción que impone consumo, en este caso, básicamente es por los elevados ingresos que han tenido las compañías aéreas durante mucho tiempo. Y sobre todo, yo entiendo la gradación de la sanción por la reiteración de esas infracciones que entiende consumo que existen, ¿no? Como ya digo, el problema que se debate aquí es si yo pasajero llevo mi maleta al avión y la compañía aérea no interviene, ¿por qué debo de pagar por ese servicio que no se me está prestando? Y si realmente la compañía en la puerta me dice que coge mi maleta y la baja a bodega porque el avión está lleno, debe cobrar por ese servicio. Es decir, realmente está haciendo un transporte desde la puerta de embarque a la bodega del avión. Y evidentemente
cabría, al ser un equipaje embarcado, una responsabilidad en cuanto al daño del equipaje. Pero ¿qué sucede en el caso del equipaje que el pasajero lleva a bordo de la aeronave y, por ejemplo, como hemos visto recientemente, se produce una turbulencia severa, ese equipaje se daña? ¿Quién es responsable de pagar el daño de ese equipaje? Efectivamente, pues veremos cómo se resuelven estas cuestiones. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo ahora. Si no, no tenemos preguntas por el momento sobre tu intervención. Ignacio, si te puedes quedar un ratito más, pues si hay alguna pregunta, pues te lo hacemos saber. Carmen Criado nos pregunta si se puede ver la ponencia en otro momento. Creo que sí, que se graba y luego se puede volver a ver si lo deseáis. Pues muchas gracias, Ignacio. Vamos Gracias a vamos a dar paso a Jaime Fernández Cortés ahora, que es nuestro segundo ponente y él es socio fundador de Augusta Abogados, es compañero, por lo tanto, y también economista, y está especializado en Derecho Aeronáutico y Espacial con una sólida trayectoria en el ámbito procesal y regulatorio. Jaime dirige un equipo de abogados y paralegals que gestionan más de 8.000 reclamaciones anuales para, si tengo entendido bien, unas 10 o más compañías aéreas. Y su ponencia lleva por título un enfoque diferente, que es la libertad de los pasajeros para decidir el tipo de equipaje con el que desean viajar, que nos da un poco a entender pues, los matices que quizás no nos vaya a poder aportar. Así que vamos a escucharle con atención. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Jai. Y bueno, y gracias también a Ignacio y Alicia por compartir mesa, aunque sea mesa virtual, ¿no? Pero sí que es un placer tener una charla que seguramente es un poco, pues, no confrontativa, pero bueno, así de debate, ¿no? De debate así rico, pues eso, con un café por medio, aunque no lo tengamos, ¿no? Bueno, yo voy a estructurar mi explicación intentando centrarme lógicamente en la parte jurídica porque es el foro que aquí, pues, en el que nos movemos, evidentemente por la intervención de los colegios de la abogacía de Barcelona y de Madrid. Sí haré también o intentaré hacer alguna exposición un poco más de industria y de contexto también económico, empresarial, porque efectivamente, pues bueno, los tiempos, como decía Ignacio, pues son los que son. Aquí venimos de un marco normativo, eh, bueno, pues ciertamente antiguo, ¿no? Una norma de los años 60, literalmente del año 60, pues con un operador único, un sistema de operaciones completamente distinto al que tenemos ahora por parte de las compañías aéreas en general. También una realidad cultural muy distinta, que no es de los años 60, ya después siguió siendo así hasta que en los tiempos actuales es muy distinto la manera en que viajamos, la frecuencia con la que viajamos, el tipo de pasajero que viaja y el tipo de equipaje que viaja también, ¿no? Y por eso también, cuando hablamos del artículo 97, que es muy criticado porque, bueno, pues porque se ve yo también le encuentro el valor a lo mejor romántico de que es una norma, pues que como dice el Código Civil debe ser interpretada con arreglo a la realidad social del tiempo en que esa norma pues nos toca aplicarla o no aplicarla. Claro, sucede algo en el tiempo también, que es la entrada de España en la Unión Europea, en la Comunidad Europea en ese momento, que ya no por una delegación directa, sino por la incorporación del acervo comunitario bajo el principio de primacía, hace que todas nuestras normas, incluso de rango de ley, existentes en ese momento y las que se han ido, bueno, pues se vean sometidas, digamos, derogadas o no aplicadas cuando entra en contradicción con una norma comunitaria existente en ese momento, en el año 76, o dictadas posteriormente. Aquí, efectivamente, como decía Ignacio, el elemento principal es el Reglamento 1008-2008. Claro, esta norma no solo regula la materia que aquí estamos tocando. Realmente, cuando hablamos del Reglamento 1008-2008, estamos hablando quizá de la piedra angular sobre la que gira la aviación comercial en Europa. Realmente es la norma, no en todas las materias, porque en algunas materias ya viene precedida por normas de los años 90, pero es una norma que instaura un sistema
de homologación de los operadores aéreos que prestan servicios en el marco de la Unión, que convalida a estos operadores para que lo hagan, para que presten servicios en los distintos estados y que por lo tanto las compañías no se vean afectadas, pues como a lo mejor vamos a hablar ahora, por normas internas que sean unas en un sitio y otras en otro, por la dificultad que ello supone en un mercado que se quería en ese momento y que se quiere ahora que sea un mercado único. Y eso lleva a un principio de libertad de prestación de servicios en el marco de la Unión, lleva a un sistema de desregulación de tarifas, de no intervención en la tarifa, dicho con carácter general, es algo también obvio, y lleva también, y aquí sí que tocamos el punto nuclear, lleva a la libertad de prestación de servicios de manera desagregada. De manera desagregada, el principio de desagregación lo que comporta es que las compañías puedan extraer fuera del billete todos aquellos elementos que pues, tengan un valor autónomo, un valor por sí mismo, por los que el operador pueda cobrar por ellos o pueda no cobrar por ellos y ofrecer una prestación que los incluya. Es la posibilidad de desagregar y, por lo tanto, como tal posibilidad, también la posibilidad de no desagregar. Esto sucede en el año 2008, poco tiempo después se abre el asunto precisamente promovido por un juzgado español en el marco de un contencioso, la famosa sentencia Vueling del año 2014, 18 de septiembre de 2014, que por cierto no asunto no iba de equipaje en cabina, sino equipaje facturado, porque en aquel Justin Bot lo que se discutía era si se podía, en aquel caso Vueling, si podía cobrar o no por llevar equipaje en bodega, que bueno, que dictaminó que sí, pero no entramos en eso. Pero ¿qué dice sobre el equipaje en cabina? Lo que dice el tribunal, el TJUE, es, en primer lugar, recuerda la regla, las obligaciones de transparencia, y establece también una obligación de franquicia o de equipaje mínimo, ¿no? Bultos en seres mínimos asociados. Se dice en esa sentencia, una interpretación conjunta de la sentencia y las conclusiones del abogado general, se está diciendo que deben las compañías permitir lo que es la tolerancia, un allowance de bultos necesarios para que el pasajero lleve consigo los artículos asociados a la dignidad de la persona. ¿Cuáles son los artículos asociados a la dignidad de la persona? Pues a mí eso me suena bastante a aquello que el pasajero pueda necesitar en el propio vuelo. Es decir, uno cuando está viajando, pues claro, tiene que llevar consigo y a mano aquello que pueda necesitar. No necesitará la ropa que va a utilizar en destino y no necesitará otros artículos, pero sí necesitará algunos. Habrá otros que son por sus características, porque serán frágiles, deberá llevarlo y por lo tanto ahí deben caber pues, las joyas, pues el móvil en el caso de que uno lo lleve, artículos de valor, pues seguramente un ordenador, lo que cabría seguramente en una mochila. Y hasta ahí es donde el TJUE llega, porque el TJUE también dice que las compañías podrán, no obstante, pues considerar por qué otros equipajes quedan excluidos de la regla de la gratuidad, como decía Ignacio, por ir con el pasajero y por no ser transportados por la compañía, pues que otros equipajes, en razón a sus dimensiones, a razones de seguridad o, bueno, por los motivos que sean, son equipajes por los que se va a cobrar del mismo modo que se puede cobrar por el equipaje que va en bodega. Es decir, la compañía aérea ocupa un espacio y por ese espacio, pues las compañías tienen seguramente la libertad de cobrar y los pasajeros el deber de pagar, o puede ser que eso suceda, ¿no? El pasajero se transporta también uno mismo, nadie mueve al pasajero, pero ocupa un espacio, y como ocupa un espacio, paga por su asiento. Pues el equipaje ocupa un espacio y por el equipaje que ocupa un espacio se paga por el equipaje, ¿no? Se paga por el espacio, ¿no? Es una visión un poco cruda, pero lo que sí que es cierto es que hay razones que avalan también este planteamiento desde la perspectiva del consumidor. Es decir, el hecho de que exista un marco, de libertad para las compañías aéreas tiene el efecto reflejo que explicaba un poco Rebeca con el juego que yo le daba el título de la ponencia, tiene el efecto reflejo de crear al otro lado la libertad del pasajero de poder escoger. A día de hoy los datos que se manejan es que entre un 30 o 40% de los pasajeros viajan ligeros. Por ligeros considera un viajero que viaja sin equipaje o que viaja con un bulto de mano, una mochila o un bulto que cabe bajo el asiento delantero. 30 o 40% de los pasajeros que gracias a la posibilidad de viajar con compañías que ofrecen
este servicio de manera desagregada, pueden no pagar, ofrecen de manera desagregada el ir con un equipaje superior. Normalmente consideraríamos el trolley que va en el compartimento superior o el equipaje facturado, pues estos pasajeros que viajan ligeros tienen la opción con esas compañías de no pagar por aquello que no usan. Vamos a un sistema, se arbitra, se instaura un sistema de pagar por uso que beneficia a aquellos que en ocasiones o siempre, seguramente en ocasiones, porque las necesidades o los viajes pues pueden cambiar, se ven en una oportunidad de viajar más ligeros, también viajar más rápido, no tener que facturar y no tener que pagar un sobrecargo que iría en caso contrario en todas las tarifas, si no existiera la opción de cobrar separadamente por ese equipaje que va en el compartimento superior. Es decir, la política de desagregación, de separar de la tarifa básica elementos adicionales, aquí estamos hablando del equipaje de cabina, pero sucede también con otros cargos, eso lo que permite es rebajar el importe de la tarifa, porque si no, como las compañías ingresan de todos los pasajeros, pues a todos los pasajeros se les sube la tarifa básica, que incluiría en esa hipótesis, y que incluye en la hipótesis todavía de algunas compañías, incluye el poder transportar para todos ese equipaje en cabina. Con la política de desagregación, se permite una tarifa más baja y que paguen por el equipaje en cabina únicamente aquellos pasajeros que sí que van a utilizar esa posibilidad, ese servicio, ese espacio, en definitiva, Ignacio, ese espacio que está en el compartimento superior y que otros no lo van a usar. También por una razón práctica. En los aviones de corto y medio radio, pues aproximadamente 737 o A320, cabrían unos 180, 190 pasajeros, caben en cambio solo unos 80, 90 o 100 bultos, 100 troleys en el compartimento superior. Tampoco hay espacio para todos. De manera que con estas políticas lo que se evita es un fenómeno que se plantea en términos en lenguaje economía como subsidios cruzados. El subsidio cruzado es el de aquel que paga más, se paga de una manera igualitaria, unos pagan más aunque no usan algo en beneficio de aquellos otros que sí lo usan. Bueno, pues el subsidio cruzado es un fenómeno que, salvo en situaciones de pues, oferta o demanda patológica o alterada, no es recomendable. Es mucho mejor ir a sistemas en que prima la equidad. Uno paga cuando usa y no paga cuando no usa. Por lo tanto, desde un punto de vista de la perspectiva del pasajero, se puede concluir, o por lo menos yo lo hago, en el sentido de que una de las medidas de abaratamiento, de reducción del coste de la tarifa básica, es la de desagregación de servicios. Evidentemente, las compañías que han bajado sus tarifas, no solo compañías low cost, sino las compañías que han instaurado este tipo de políticas, pues no solo han conseguido rebajar su tarifa básica con esta medida, sino también con otras medidas, por ejemplo, con el uso intensivo de la flota al que a continuación me referiré, ¿no? Pero en definitiva, aquí desde la perspectiva del consumidor, yo pienso que nos movemos quizá en un apriorismo cuando consideramos que pagar por el equipaje es malo para el consumidor, no pagar es bueno. Bueno, no pagar es bueno según, si uno no lleva equipaje no le hace ninguna gracia, ¿no? Porque puede percibir que está pagando de más. Desde la perspectiva de mercado y de competencia, que aquí tampoco me quiero extender mucho, el hecho de permitir la desagregación de servicios yendo en la línea que estamos considerando, pues permite un modelo de competencia pues, más variado. Hay compañías que sí lo ofrecen de manera incluida y hay otras compañías que lo ofrecen de manera desagregada. Existe una resolución de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia del año 2019 que se pronunció en esta materia y que dictaminó que efectivamente, siempre y cuando velando por los criterios, como hemos dicho antes, de transparencia y respetando el requisito de equipaje mínimo, pues era procompetitivo un modelo en que hubiera la posibilidad de desagregar el servicio y en particular del equipaje de mano. En cuanto al impacto en operaciones, un factor del que yo hablaba anteriormente es la aviación comercial. A día de hoy es muy intensiva en el uso de la flota. La flota es el elemento más caro de una compañía aérea. Las compañías hacen en el día un gran número de rotaciones, operan varios sectores una misma aeronave con tiempos de escala muy reducidos.
Claro, la incidencia que tiene la gestión del equipaje gratis para todos es muy adversa para las operaciones. Es un elemento también importante. Y lo comento no solo porque el hecho de que se pueda gestionar de una manera más ordenada y más eficiente el equipaje, cobrando por él, no solo permite, pues insisto, esta utilización más intensiva de la flota y por tanto también una reducción de las tarifas, sino también porque con ello se evitan retrasos, ¿no? En la situación de cuando hay más equipajes que embarcar que los que realmente puede llevar el avión, porque insisto que hay más del doble pasajeros que espacios para llevar troleys arriba, pues eso supone interrumpir el proceso de embarque y probablemente perder el slot y producirse efectos, digamos, en cadena que pueden afectar las programaciones durante el día, con, insisto, efectos adversos siempre, insisto, desde la perspectiva del consumidor. Y lo mismo se puede decir desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es un último apartado que también quería cubrir. Y desde el punto de vista del marco normativo o del marco conjunto al que Ignacio también ha hecho referencia, yo quería hacer también algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, el pensar que nuestra interpretación, o sea, el pensar en nuestra norma, la ley de navegación aérea como un elemento nacional, claro, está sucediendo lo que probablemente era de esperar, no solo una iniciativa legislativa a nivel comunitario para uniformar cuál debe ser esa tolerancia, que en principio pues tiene pinta de que va a ser aquello que quepa bajo el asiento delantero, sino también este expediente de infracción que mencionaba ya y que ha sido y que promete ser pues probablemente un elemento muy relevante en la discusión en esta materia. Hay que tener en cuenta que más allá de la postura adoptada por el Ministerio de Consumo, pues es francamente pues bueno, es muy polémica. De hecho, las sanciones que se han mencionado contra las compañías, se ha dicho que se ha pedido de ellas la suspensión cautelar. Esa suspensión cautelar ha sido concedida a las compañías aéreas, es decir, cuando estas decisiones administrativas han llegado a la jurisdicción las ha suspendido de manera inmediata y en lo que se refiere a las sanciones concretas, la sanción accesoria de no llevar a cabo la política, pues sin fianza alguna. En un ámbito contencioso, quiero decir que daría la sensación de que el camino hacia una revocación de estas sanciones pues está servido, máxime bajo una lógica jurídica como la que manejamos en este foro, pues que el principio de culpabilidad es bastante cuestionable, ¿no? Unas compañías, en muchos casos comunitarias y no necesariamente españolas, las expedientadas, pues claro, operan en el marco comunitario. Es cierto que en algunos otros países, en el caso de Italia, existe también una ley nacional antigua que disponía una norma similar a la que estamos contemplando en España y también en sede judicial en Italia también fue revocada la sanción que en su día se inició. De forma que, a modo de conclusión, pues yo sí quería compartir algo, aunque sea más como un poco esto es un poco el resumen, ¿no?, de la exposición, y sí quería explicar lo que me pasa a mí cuando voy a un hotel, ¿no? Que esto es un desayuno, una foto de un desayuno fantástico. Yo es que hago ayuno intermitente hace muchos años, ¿no? Y entonces cuando yo voy a un hotel me sucede esto, que me ofrecen el desayuno. No siempre. Hay hoteles, por ejemplo el que estoy hoy, estoy en Madrid, que me lo ofrecen separadamente. Pago 15 euros, lo tengo, si no pago no los tengo. Pero cuando voy a un hotel y me ofrecen el desayuno incluido y no puedo quitarlo, yo sé que estoy pagando de más por el desayuno. No pasa nada porque uno puede pagar el desayuno, pero la sensación de inequidad es con la que se queda el consumidor. Claro, cabría la opción de prohibir ofrecer el desayuno, eso nunca puede ser la solución, pero cabe la opción de prohibir que el desayuno se cobre aparte. Todo el mundo tiene derecho a desayunar, todo el mundo tiene derecho a llevar consigo un equipaje de cabina, un trolley, pero que eso se tenga que incluir a costa del pasajero que no lo lleva, pues bueno, simplemente quería compartir esta foto que además nos entrará un poco de hambre para la hora de cenar y nada, y muchas gracias y disculpad la broma. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues el debate está servido. La verdad, no sé si Ignacio o Alicia tenéis alguna reacción primero a lo que nos ha comentado Jaime. Bueno, Eh, yo la verdad es que Adelante, Ignacio.
Es cierto que esa disgregación de servicios se produce, indudablemente, pero yo ahora voy a poner encima de la mesa un elemento. Cuando todo es una hoja de carga, esa hoja de carga está tabulada por unos pesos estándar de las personas. ¿Qué sucede si las compañías aéreas en esa disgregación de servicios empiezan a decir que a partir de ese peso estándar de una persona cobra un extra por ocupación porque eso es carta de pago que no puede llevar o en su caso eso también penaliza el combustible? Es decir, vamos a entrar en una cuestión jurídica que no es nada diseñable. Es decir, si al final resulta que dejamos que los operadores tengan la plena libertad para imponer esa disgregación de servicios, también podrán imponer sobre las personas que el exceso de peso suponga una penalización en cuanto al consumo de combustible y por tanto nos hagan pagar por ello. Yo no quiero polemizar, pero tú sabes, Ignacio, que las hojas de carga precisamente están ahora mismo en polémica porque precisamente nos ha sucedido una cosa, que somos más grandes que antes. Y las estimaciones de muchas compañías de los pesos del hombre y la mujer, pues ahora, y nos pasa algo parecido con el equipaje. Es decir, hay que contar que el equipaje que ahora se lleva, el que se pretende llevar, es distinto al que se llevaba antes y viajaban, los hombres iban todo con corbata, en el avión, era otro tipo de. Ahora, pues se quiere ir, hay gente que va ligera y va con una mochila, en fin, yo creo que nos tenemos que, es mi visión, ¿no? Y aparte yo creo que al final los operadores, o sea, los fabricantes van a reducir los espacios del rack precisamente para adecuarlos cuando salga la normativa europea del equipaje mínimo, precisamente porque al final eso es una penalización que tiene en cuanto a ocupación. Es decir, si yo reduzco el peso dentro del avión que tú puedes llevar en equipaje de mano, al final evidentemente todo eso ayuda a que al final yo pueda llegar a un destino con un poco más de combustible, al margen de los niveles de vuelo y una serie de factores que entran también que no vamos a explicar, pero una serie de factores que también ayudan a que uno al final llegue a destino con más o menos combustible, que es lo que penaliza mucho la operación de una compañía aérea, el factor humano y el combustible. Comentaban entre los oyentes un asunto que puede ser relevante y es que hay aerolíneas que durante años han considerado un determinado volumen o peso como equipaje de mano gratuito, pero que ahora están cambiando este criterio y cobrando por el mismo tipo de bulto que antes pues bueno, permitían transportar de manera gratuita. Y pregunta a este compañero, a este oyente, si existe, bajo vuestro criterio, base legal para que una compañía modifique esa definición unilateralmente o si podría entenderse que al haber creado una expectativa previa debería mantenerse ese estándar sin coste. Bueno, si planteamos, si me permite, Jaime, yo creo que si planteamos el hecho de que la compañía aérea está dando un servicio y, lógicamente, dentro del precio del billete, como decíamos, puede poner una serie de condiciones, al final la compañía aérea actuaría correctamente. Pero el problema que nos encontramos es que esa definición de equipaje de mano es una definición que cada compañía puede hacer, pero que no está regulada, que es lo que pretende ahora precisamente el Parlamento Europeo, establecer qué medidas exactas vamos a poder tener para llevar ese equipaje gratis dentro del avión. Y lógicamente, hasta que eso no llegue, tenemos un cajón desastre en los criterios que puede aplicar cualquier compañía aérea, sea de bajo coste o no, a la hora de transportar esa pieza o ese bulto que considere que es esencial o debe cobrar por él. Creo que, no sé si Jaime estará conmigo. Sí, yo creo que hay un elemento aquí fundamental, que es la transparencia. La transparencia en el proceso de reservas, la transparencia en general, las condiciones de transporte y también el proceso de reservas, seguramente es el caballo de batalla. A día de hoy, el pasajero, el consumidor que se quiere convertir en pasajero sabe, es más precavido a lo mejor que hace un tiempo. Y yo creo que todos, cuando viajamos, por ejemplo, en grupo, todos nos decimos, oye, ¿y aquí con qué equipaje? ¿Qué lleva? Es como hablar de la tarjeta de embarque, pues hombre, ya todos sabemos que tenemos que llevarla. Esto evoluciona, ¿no? Lo que es muy importante es la transparencia. Y la transparencia yo también diría, no solo de las compañías aéreas, porque las compañías aéreas yo considero, aquellas con las que yo veo y los que yo, que ellas se esfuerzan porque les va mucho en ello y porque incluso yo también diría, porque las compañías tienen también un cierto interés en poder ofrecer y volver a ofrecer y decir y ser claros en eso. Es cierto que existen otros operadores, que no es objeto seguramente de conversación hoy, que son ajenos a las compañías aéreas, muchas veces son los portales de Internet, que tienen unas políticas de comparativa, que a lo mejor por la inmediatez, por la rapidez, por la simplicidad, a lo mejor no dan toda la información, pero eso seguramente es ajeno a la industria. Ahora hablo del transportista, ¿no? El transportista, yo creo que sería lógico que pudiera cambiar, es una evolución, porque cambian los tiempos, que pudiera cambiar aquello que antes era una política, ¿no? Lo que antes era una política, al final hay tres tipos de sitios, ¿no? Asiento delantero,
a compartimiento superior y bodega, pues bueno, ahí las compañías, yo creo que es razonablemente lógico, como en cualquier otro sector de actividad empresarial, que puedan cambiar, pues porque cambien los tiempos o cambien también las percepciones. Por ejemplo, el tema de los retrasos, compañías tradicionales o compañías que no están cargando inicialmente por ese equipaje que va en cabina, ahora ya te piden que tú digas si vas a llevarlo, porque se crean colas y se interrumpen los embarques. Es decir, las compañías, yo creo que es normal que evolucionen. Lo que sí que es importante es que el pasajero, en el momento en que entra, el consumidor, en el momento en que entra en la página web o va a una agencia de viajes, tenga la información completa de lo que está contratando y que si no le gusta esa compañía, afortunadamente es un mercado con muchísima competencia, puede ir a otra. Puede comprarlo sin equipaje, con equipaje, puede ir a otra si se opera esa ruta. Es un mercado, el mercado europeo de aviación comercial es un mercado hipercompetitivo. Eso es una cosa buena y se puede escoger y seguramente, insisto, nadie tiene más derecho como derecho a ser transportado y llevar el bulto de los enseres básicos. Eso yo creo que eso deberá, al final tendrá que ser así, es mi opinión. Desde luego. Pues justamente sobre transparencia nos va a hablar Alicia Agüero Ortiz, que es nuestra última ponente de hoy, que cierra el turno de intervenciones. Ella es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y es miembro del Consejo de la Sección de Derecho de Consumidores del ICAM y representa hoy a esta sección. Alicia, muchas gracias y bienvenida. Te cedo la palabra para que pongas la nota disruptiva. Muchas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, sobre todo a la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del ICAM, por haber contado con la sección de Derecho de Consumo para poder dar esta otra perspectiva, y también a la sección de Derecho Aeronáutico del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Es un placer estar hoy aquí, escuchar puntos de vista distintos, que por supuesto tienen también su fundamento, como es natural. Y bueno, pues yo traía aquí una presentación larguísima, muy propia de la actividad docente, que creo que no es pertinente viendo cómo han sido las intervenciones de mis compañeros y precedentes en el uso de la palabra. Por retomar un poco con estas últimas consideraciones, que también quería yo apuntar alguna cosita y lanzar alguna opinión para el debate, y luego ya hilo un poco con la presentación, que la pongo a disposición de todos los asistentes para que se la distribuyáis si les puede resultar de interés. Yo comprendo lo de la desagregación, comprendo que, bueno, pues si me bajan el precio de un producto que antes incluía el portar la maleta o el equipaje de mano, y me ofrecen la posibilidad de reducir el precio bajo el expediente de no incluir ese servicio, sería maravilloso, pero como creo que apunta el comentario en el chat, lo que ha sucedido no es eso, sino lo contrario. Lo que ha sucedido es que se incluían esos vuelos baratos, de los vuelos típicos, voy a decir alguna empresa, espero que esto no esté mal, por ejemplo de Ryanair, de 9 euros para ir a Londres. Esos incluían el equipaje de mano. Y lo que hemos ido experimentando con el tiempo es que se han ido desagregando cosas para adicionar costes ocultos o no tan ocultos, porque sí, efectivamente en algún paso de la contratación se incorporan. Pero lo cierto es que no se ha ido rebajando el precio mediante la desagregación, sino que se ha ido incrementando. De forma que al final, para llevar una maleta de mano, para llevar una mochila, porque cada vez, dependiendo de la compañía, cada vez los tamaños son más pequeños, lo que tenemos que hacer es abonar más. ¿Que puede estar bien o mal? Desde luego, ¿tiene facultad la empresa de poner sus precios? La tiene, estamos en una economía de mercado. Lo dice nuestra Constitución, lo dice el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estamos en una economía de mercado, hay libertad de precios. De hecho, el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 de cláusulas abusivas establece que no se puede valorar la abusividad de las cláusulas que determinan el precio del producto. Lo que pasa es que esto estamos hablando que son costes adicionales, como accesorios, no es exactamente el precio total, pero desde luego las empresas tienen libertad de precios y estrategia de mercado y de hacer su propia oferta comercial, naturalmente. El asunto con consumidores es que no se trata solo de la transparencia, sino de que en algunas ocasiones podemos estar poniendo a los consumidores no tanto en la
tesitura de o contratas o no contratas, sino o contratas con estos cargos o no contratas. Y eso comporta una especie de abuso de derecho o podría aportarlo o podría reportarlo. Y para eso tenemos la directiva de las cláusulas abusivas. En determinadas circunstancias, yo no digo que, o sea, no estoy aquí diciendo directamente, oye, cobrar por la maleta es completamente abusivo, porque creo además que la sentencia Vueling y que el hecho por el que se diga que es gratuito o que debe ser gratuito es una particularidad, una idiosincrasia de la normativa española. Es decir, en una normativa en la que no tengamos un artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea en la que se diga el transportista tiene que llevar el equipaje de mano del consumidor de forma gratuita o del pasajero de forma gratuita. En una normativa en la que no se diga eso, no tengo tan claro que la directiva, o sea, que la sentencia Vueling resultará de aplicación. Es una idiosincrasia nuestra por nuestro artículo 97, que no está tan desactualizado. Esto de la gratuidad se introdujo con la reforma operada por la Ley 1/2011, o sea, que está reformado y metido recientemente. Y luego decíamos algo así como muy sugerente lo del el hotel con el desayuno, pero daos cuenta que son dos servicios diferentes. Uno es hospedaje y otro es restauración. En el transporte aéreo no sucede eso. Es transportarme a mí y a mis enseres básicos, no por supuesto 30 kilos de maleta. Entonces, no tengo tan claro que sea equiparable con eso, tanto como con ¿y si me cobran mañana en el hotel por las sábanas o las almohadas? ¿Estaríamos dispuestos a eso? ¿Podríamos desagregar tanto el servicio en el que, digamos, comentaba Jaime, usas el asiento, pues te cobro por el asiento? ¿Usas el maletero? Te cobro por el espacio que ocupa tu maleta. ¿Usas el baño? Te cobro por el baño. ¿Usas la mascarilla de oxígeno en caso de accidente o el cinturón de seguridad y te cobro por eso? ¿Dónde está el límite? Entonces, bien, o sea, yo sé que esto son reducciones al absurdo. Pero oye, igual hace 10 años también nos parecía una reducción al absurdo que nos quisieran cobrar por llevar una maleta de 20 centímetros por 30. No lo sé. Bueno, esto es solo por añadir un poquito alguna nota así al debate. Y creo que de la presentación que yo tenía preparada para no hacer esto muchísimo más largo, voy a pasar a hacer como un análisis de las cláusulas en los contratos de pasaje aéreo que se han ido declarando abusivas a lo largo del tiempo. Vale. Ahora se debería estar viendo la presentación, creo que es así. Bien, aquí solamente ponía información sobre qué información hay que dar precontractualmente para el consumidor, porque para el consumidor es un derecho básico según el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Me referiré a ella como texto refundido, ¿vale? Para no estar repitiendo tanto eso. Es un derecho básico de los consumidores obtener información precontractual, esencialmente respecto al precio. Lo dice tanto el artículo 60 en las compraventas generales y en el artículo 97 para las compraventas a distancia, que son principalmente las que se realizan aquí. Sobre el precio, que hay que informar del precio total, incluyendo todos los gastos adicionales, incluyendo los impuestos, tasas, si no se pueden calcular ex ante, la forma de calcularlos. Pagos adicionales. El consumidor, antes de quedar vinculado, tiene que conocer los pagos adicionales que tiene que realizar y si no, tiene que serle restituido el importe. Por utilización de medios de pago no se puede cobrar al consumidor más allá de lo que es el gasto que comporta la utilización de ese medio de pago al empresario. Es un problema de carga de la prueba, naturalmente. No creo que ningún consumidor se vaya a meter a ver si los 2 euros que me quieren cobrar en la pasarela de pagos es lo que le cobra PayPal al empresario. En el artículo 23 del reglamento que estamos diciendo todo el rato, que es nuestro marco de referencia, en el 1008-2008, se establece cuál es la información específica que se debe entregar en el contrato de servicios aéreos, que incide sobre lo mismo, la información precontractual, etcétera. Respecto a los requisitos de transparencia, a efectos de ver si se puede declarar una cláusula abusiva, incluso relativa al precio, por no estar incorporada de forma clara,
Aquí les pongo cuáles son las reglas que introduce el artículo 80 del texto refundido. Tiene que ser clara, sencilla, que no tenga reenvíos a textos adicionales y desde el año 2022 se ha incrementado el tamaño de la letra, 22 no, 2,5 milímetros con un espacio de al menos 1,5. En caso de que la cláusula no esté incorporada de forma transparente, es nula de pleno derecho, según el artículo 83 del texto refundido, después de haber sido modificado por la Ley 5/2019. Antes no era así, o sea, ha sido una modificación relativamente reciente. Respecto a las cláusulas abusivas, por supuesto no voy a poner aquí todo el listado, pero que sepan que tenemos el listado negro en el que algunas cláusulas por falta de reciprocidad, por limitar los derechos de los consumidores y usuarios, etcétera, pues pueden ser declaradas abusivas. También, a efectos de ver cómo podría reclamar un consumidor, tenemos que saber que las compañías aéreas son consideradas empresas o servicios de carácter básico de interés general. Y esto es muy bonito porque significa que tienen que tener un teléfono de atención gratuita al consumidor. Todas, además, nos tienen que informar del email y del teléfono en el que podemos reclamar. Todas. Lo dice el artículo 60 y el 97. Yo muchas veces no lo encuentro, pero puede ser que sea por mi torpeza, que no soy yo muy digital, muy nativa digital. Pero bueno, tienen que tener este teléfono gratuito y nosotros tenemos la facultad de interponer reclamaciones a las empresas. Las reclamaciones tienen un plazo de 30 días para responderlas, puede transcurrir el plazo sin haber respondido a esa reclamación, en cuyo caso ya podemos o presentar nuestra reclamación ante una entidad de ADR de la Ley 7/2017 o interponer una demanda. Habríamos cumplido con el requisito de reclamación previa introducido por la Ley Orgánica 1/2025 mediante la reclamación previa al empresario. En materia de cláusulas abusivas, el dies a quo, esto ya es información directa para consumidores, podríamos decir. Cuando la acción de nulidad de las cláusulas abusivas, que es una nulidad parcial, solamente es nula la cláusula, vale, todo esto lo sabemos todos. El dies a quo siempre habíamos dicho que la acción de nulidad es imprescriptible, pero de pronto el Tribunal Supremo ha venido diciendo en las últimas sentencias relacionadas con la cláusula de gastos y con la usura de las tarjetas de crédito revolving que esa acción de nulidad es imprescriptible, pero la acción de reclamación de cantidad sí que prescribe por el artículo 1964.2 del Código Civil, es decir, en 5 años. El problema era determinar cuál es el dies a quo. Bien, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las últimas sentencias del Tribunal Supremo han concluido que el dies a quo no puede quedar determinado antes de que el consumidor conozca la abusividad de la cláusula y, por lo tanto, el dies a quo queda fijado en el momento en el que se emite la sentencia declarativa de nulidad de la cláusula abusiva. Es tanto como hacer prácticamente imprescriptible la acción de restitución de prestaciones, salvo que la empresa pueda probar de alguna forma que el consumidor conocía la abusividad de la cláusula. En mi opinión, el consumidor conoce la abusividad de la cláusula desde el momento en el que reclama a la empresa extrajudicialmente que le retire una cláusula que no le aplique o que le restituya dinero por aplicar una cláusula abusiva. En mi opinión, pero todavía no he encontrado ninguna sentencia en ese sentido. Y ahora sí, casuística, perdón. Me voy a saltar esta, que es la de la audiencia provincial. Empiezo por 2015, pero muy rápido. Algunas sentencias que se declararon abusivas por el Tribunal Supremo contra Iberia, los de la cláusula de del no show, eso es evidente que, bueno, no es evidente. Se declaró abusiva y tradicionalmente ya ha sido calificada de esta forma porque al final limita los derechos del consumidor a utilizar una prestación que ha contratado, de forma que puede estar descausalizada, que no esté justificado. Respecto a los gastos de gestión, en el cobro del billete de avión se ha declarado que es válida, no abusiva, siempre que esté bien informado en el precio. En el caso previo de Hispanair es que no estaba informado de forma transparente. Respecto a el incremento o la posibilidad de denegar el embarque a una familia numerosa que no presente allí su carné o su título de familia numerosa, se declaró abusiva y en la sentencia de apelación
e Iberia no recurrió ese pronunciamiento, es decir, que asumió la abusividad. El Tribunal Supremo con Iberia reclama o recurre en casación tanto la declaración de nulidad de la cláusula no-show como de la modificación en caso de urgente necesidad. Es decir, Iberia lo que decía en una de sus cláusulas es: en caso de necesidad del transportista puede sustituirse por otro transportista o puede cambiar las escalas. Eso no es más que una cláusula que permite de forma unilateral a una de las partes, al empresario, cambiar el contenido, y lo que nos viene a decir el Tribunal Supremo es: ese en caso de necesidad no queda claro, no está determinado a qué supuesto se refiere, tampoco es exactamente igual que circunstancias extraordinarias en el sentido del Reglamento 261/2004, y por lo tanto queda al arbitrio del empresario y es abusiva por eso. Respecto a las sentencias del caso Ryanair, de la sentencia de 20 de julio de 2021, pues se han declarado abusivas las cláusulas que determina que la ley aplicable es la ley irlandesa por vulneración del Reglamento Roma I. La del equipaje facturado: cuando sea posible, el equipaje facturado se transportará en el mismo avión que el suyo, pero en ocasiones puede ser que no. De nuevo, se declara abusiva esta por reservarse el empresario la facultad de modificar las obligaciones contraídas en el seno del contrato, y así una interpretación unilateral de cuándo se está cumpliendo o no el contrato. El recargo por reimpresión de la tarjeta de embarque no es proporcionado con el coste que soporta la empresa por reimprimir esto. La negativa a transportar determinado equipaje respecto del que no se prueba que produzca riesgos. Mala conducta o denegación de embarque de pasajeros con mala conducta, porque no queda determinado ciertamente cuándo se va a considerar que concurre o no los requisitos para que te puedan desestimar el embarque, negar el embarque. La cláusula que permitía a Ryanair inspeccionar el equipaje sin necesidad de que hubiera sospechas de ninguna actividad peligrosa, sin presencia de ningún agente público o autoridad. De forma que no parece que pueda una empresa arrogarse ese derecho a vulnerar la intimidad de los pasajeros sin una causa justificativa y sin presencia de autoridad que pueda valorar que se está llevando a cabo esa inspección del equipaje de forma respetuosa. La cláusula que impide el pago en efectivo. Siguiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 26 de enero de 2026, existe obligación de admitir el dinero en curso y por lo tanto se declara abusiva la cláusula que impide pagar en efectivo. Se declaran válidas otras cláusulas como la limitación al contenido del equipaje facturado, indicando que de determinados productos no se va a responder o no se permite el traslado de esos sin haberlos declarado previamente, como joyas, teléfonos móviles, etcétera, por el alto valor que luego puede comportar, de conformidad con el Convenio de Montreal, la indemnización a abonar por parte de la empresa de transporte aéreo. Perdón, que me he ido. Así como los cargos de administración y reserva. Esto ya lo habíamos visto en el caso de Iberia, por los cargos de gestión se pueden cobrar. Respecto al cobro de equipaje en mano, y aunque no lo parezca, estoy acabando. Pues sí, efectivamente tenemos la confrontación entre el artículo 22 del Reglamento 1008 con el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea en la redacción dada por la Ley 1/2011, y literalmente nuestro artículo 97 dice que el transportista está obligado a transportar de forma gratuita en cabina como equipaje de mano los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas situadas en los aeropuertos.
La sentencia Vueling confirma esto. No viene a confirmar esto, como bien ha apuntado Jaime, en realidad la sentencia Vueling es mala para los consumidores. La sentencia Vueling, el objetivo era decir si dentro, porque el artículo 97 en su primer párrafo dice, el transportista aéreo está obligado a transportar juntamente con los viajeros dentro del precio del billete el equipaje con los límites de peso que fijen. Es decir, lo que se preguntaba en la sentencia Vueling es, ¿dentro del billete de avión, del precio del billete de avión, me tienen que facturar una maleta? Y la sentencia Vueling dice que no. Dice, eso es contrario con el reglamento 1008-2008. Ahora bien, cuestión distinta es el equipaje de mano, porque el equipaje de mano es, para decirlo literalmente, debe considerarse en principio un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento. Y es también porque el... Perdón, que tengo aquí nuestras imágenes y no veo la letra de la diapositiva. Ya está. El artículo 22.1 dice las compañías aéreas de la comunidad fijarán libremente las tarifas y fletes de los servicios aéreos intracomunitarios. Se interpreta que ahí no está incorporado el equipaje de mano, entonces como que para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es contradictorio. Lo que acaba concluyendo es, el artículo 97 español sí es contradictorio y no es conforme con el artículo 22 respecto al equipaje de mano, perdón, respecto al equipaje facturado. Por lo tanto, sí se puede cobrar el equipaje facturado de forma supletoria y da igual lo que diga el artículo 97. Ahora bien, el segundo inciso que permite transportar el viaje o que indica que el equipaje de mano es gratuito, no entra en conflicto porque eso no va fuera del billete de avión. Es decir, que no vulnera ese reglamento. También aquí tienen la referencia a la resolución del Parlamento que han comentado ya todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra sobre esa petición a la Comisión Europea para que se regule el tamaño del equipaje de mano y se da por sentado que efectivamente, y lo dice en el punto 2, que efectivamente no se puede cobrar por el equipaje de mano y también en el punto 6 de la resolución que dice el Parlamento Europeo recuerda que la libertad de fijación de precios de las compañías aéreas en relación con tarifas y fletes aéreos reconocida en el reglamento no incluye los precios del equipaje de mano, es decir, lo da por sentado. Cuando esto solamente se dijo en realidad en relación con una normativa nacional como la nuestra que dice que tiene que ser gratuita. Y por cambiar un poco de tercio, otra de las causas de la sanción que se ha impuesto a estas 5 compañías es el cobro por selección de asientos, que no hemos hablado de ello. A mí particularmente, en determinadas circunstancias, me parece un abuso. Que yo tenga que pagar un asiento para ir con mi hijo de 3 años y todavía no he encontrado la forma de hacerlo. Igual no me he atrevido a no pagarlo, pero no he encontrado todavía ninguna compañía aérea que a mí, puede ser que no haya visto todas, ¿eh? Pero por lo general cuando yo compro billetes de avión, incluso cuando en los datos que yo he introducido de los pasajeros van menores de 3 años, nadie me dice aquí tienes directamente los asientos. Tengo que seleccionar los asientos en los que yo quiero ir. Y como yo soy una persona bastante precavida y no me apetece que me manden a mi hijo de 3 años 3 filas más para atrás, selecciono los asientos y los pago. A mí eso particularmente sí me parece abusivo. Ahora, si yo me pongo a analizar la fundamentación de las resoluciones que se han emitido en esas sentencias, en esos recursos, a ver, que mando las fotos para abajo. Se cita que el Reglamento 965-2012 dice que las personas vulnerables, entre ellas menores de 16 años y pasajeros con discapacidades, tienen que ir sentados al lado de sus acompañantes.
Eso se afirma categóricamente sin entrecomillar dónde se lee eso. Yo no lo he encontrado en ningún sitio. Lo más cercano, y eso sin perjuicio de que a mí en mi fuero interno me lo parezca abusivo, lo más cercano que yo he encontrado es en este punto 155 que se dice categorías especiales de pasajeros. Los pasajeros con necesidades especiales se transportarán en condiciones que garanticen la seguridad de la aeronave y de sus ocupantes de acuerdo con los procedimientos establecidos por el operador. No se verán asignados ni ocuparán asientos que permitan el acceso directo a las salidas de emergencia o lugares en los que los empleados de la cabina tengan que estar haciendo actividades que puedan ser de salvamento. Respecto a la asignación de asientos de los pasajeros, lo único que se dice es: el operador establecerá procedimientos para garantizar que los pasajeros estén sentados de modo que, en caso de que fuera necesaria una evacuación de emergencia, puedan colaborar con la mayor facilidad y no dificultar la evacuación de la aeronave. Con carácter general, eso ni siquiera es para los con necesidades especiales, menores o personas con discapacidad. Y además se habla de menores no acompañados. O sea, es como una cosa... No veo yo el anclaje claramente en el reglamento. Puede ser que se me haya escapado a mí algo, pero no lo veo. Lo más parecido que veo, y en esas resoluciones no he encontrado que se cite, es el reglamento 1107 de 2006, que nos viene a decir que sobre los derechos de las personas con discapacidad en el transporte aéreo o con movilidad reducida, cuando una persona con discapacidad o movilidad reducida reciba la ayuda de un acompañante, la compañía aérea hará todos los esfuerzos razonables para ofrecer a la persona acompañante un asiento junto a la persona con discapacidad o movilidad reducida. No se habla de menores, solamente para personas con movilidad reducida, pero hará todos los esfuerzos. Puede ser que ese esfuerzo tenga un precio. No lo sé si hablamos de libertad de precios. En fin. Bueno, con esto concluyo y quedo a su disposición y espero no haberme enrollado en exceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. No sé si, Jaime, tienes alguna opinión que quieras manifestar. Seguro que sí. sobre lo No, que... pero sí lo puedo hacer rápido, ¿no? Pero bueno, que me ha encantado Alicia y, ¿no? Y felicidades la explicación, además muy amplia de muchos temas que además que nos han dado más visión, ¿no? Que de todos modos tampoco quería, no los voy a tocar, ¿no? Aunque en alguno tengo alguna idea, pero como quizás no están tanto en el centro de lo que hoy nos ocupaba, yo más sí quería hacer algún comentario de la parte de, en definitiva, pues de estas sanciones y de estos productos, estos servicios auxiliares, ¿no? Porque hay un tema en el que yo estoy muy de acuerdo contigo, que es cuando tú has mencionado lo que es básico, ¿no? Que es el equipaje básico, ¿no? Porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Y cojo una pregunta que ha puesto Diego Olmedo en el chat, el amigo Diego, que es exactamente ese, el kit de la cuestión, porque todo el mundo entiende que tú tienes que poder ir al lavabo, viendo a tu ejemplo. Todo el mundo entiende esas cosas y todo el mundo entiende, el TJUE en concreto dice que se tiene que permitir el equipaje básico. Ahora, ¿cuál es el equipaje básico? Y esa es la cuestión, porque los equipajes de 20 kilos seguramente no son los que se puedan llevar a bordo por un tema físico, es que no cabe, no cabe, no se puede situar. Y ahí es donde está el debate. ¿Pueden ser los de 10 kilos de las dimensiones llamamos un trolley? Pues seguramente no, pero seguramente no por un motivo, porque es que tampoco caben. Es que tampoco caben, porque solo caben 90 en un avión de 180. Y por eso al final parece que todo converge hacia un punto, que es, yo creo que estaríamos todos de acuerdo, que es lo que es básico, que es lo que cabe en el asiento, bajo el asiento delantero, porque eso sí que da espacio para todo el mundo. Y eso sí que en las dimensiones, ahora de hecho hay unas maletas y tal para eso, unas mochilas de deporte y tal, ahí cabe lo que una persona, un hombre, una mujer necesita para sus cosas de aseo, sus cuatro cosas, ¿no? Pero quería empezar por ese tema de coincidencia, ¿no? Luego, un punto que ahí no estoy del todo de acuerdo, que es el tema de los precios y si esto se cobraba o no se cobraba. Es un mercado transparente, no porque yo esté a favor, pero es el mercado en el que vivimos, ¿no? Es un mercado con precios públicos que saben lo que son, que uno los puede ver, que no son discriminatorios. El que tú tienes es el mismo. O sea, yo lo veo y es un mercado abierto a todos. Y mi punto de discrepancia no es por eso, porque tú manifestas que estás de acuerdo, sino porque a veces se da una noción del transporte aéreo y de la aviación comercial, de los prestadores de servicios, que es muy dura, es muy dura. O sea, realmente
Estas compañías nos mueven punto a punto y nos facilitan el cumplimiento de todos nuestros sueños. Nos llevan de vacaciones, nos llevan a las bodas, nos llevan a los mejores sitios por un precio cada vez más barato. O sea, la democratización del transporte aéreo ha sido una bendición. A mí me gusta mucho poner un ejemplo. Yo a veces voy a congresos de aviación, que a mí hay una slide que me encanta, que salen todos los operadores del mundo de la aviación y salen los que ganan más dinero, va por margen, ¿no? Los que tienen más margen. Pues ahí están todos los aeropuertos, están los del handling, los de las piezas, los de los aviones, los fabricantes de aviones y tal. El último del margen más mega reducido son las compañías aéreas y están en todos los telediarios, están todas sus cláusulas, están todas revisadas de arriba abajo. Tú puedes fabricar coches y estafar a todo el planeta cambiando los motores y no pasa nada, no pasa nada. En cambio, tú mueves a señores que van punto a punto a cumplir sus sueños de vacaciones. La gente está muy nerviosa cuando coge un avión, no sé cuál es la explicación, ¿no? Luego, eso, la exigencia, ¿no? Un poco digo, esta exigencia hacia este mercado, ¿no? Que creo que al final también va en detrimento, porque al final, si tú haces pagar a las compañías, se te retrasa un tren, no tienes un céntimo de indemnización. Claro, al final hay compañías aéreas que quiebran por el nivel de compensaciones que se pagan y entonces se reduce la oferta. Es que al final eso también va en detrimento del consumidor. Cuando si somos muy exigentes en Europa, en otros países no se pagan esas compensaciones. Igual, yo tampoco me quiero salir del marco, ¿no? Pero las compensaciones del 261 y tal son hiper exigentes. Basta ir a otros entornos. En ningún sitio del planeta se pagan esas compensaciones. Al final, compañías europeas que quiebran por estos motivos y al final reducen oferta y eso sube los precios, en definitiva eso, ¿no? Quería hacer un comentario que creo que es técnico, es la versión original del artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea sí que incluía, no se consideran equipaje de estos efectos los objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo. Es cierto que hubo una modificación en el año 2011, la Ley 1/2011, que lo que incorpora es la compra hecha en el aeropuerto, pero la versión original de los años 60 ya consideraba esto de los bultos que llevan conmigo. Lo que pasa es que los bultos que llevaban era una política distinta, equipaje facturado, unas bolsas que se llevaban, no existía el trole, solo quería hacer estos 4 comentarios, ¿no? Y nada más, no sé si Rebeca o queréis mirar el chat o... Bueno, yo creo que casi todas las preguntas están contestadas. Alguien preguntaba antes si, creo que no está un poco en el tema que tratábamos hoy, pero ¿sería posible que una compañía pues ponga en su lista negra a un pasajero por hacer una reclamación a esta compañía? No sé si María nos quieres dar algún detalle más sobre esta pregunta. Aparte de esto, yo quería preguntaros muy brevemente si creéis que tenemos suficientes herramientas para la protección de los consumidores en este entorno. Y por otra parte, si las sanciones como las que se han puesto recientemente, o las que podrían venir en el futuro, si podrían poner en riesgo el equilibrio competitivo del modelo low cost. Ahora, perdón. Respecto a las herramientas, yo creo que la segunda pregunta se la dejo a Jaime. Respecto a si hay suficientes herramientas, a mí como consumidora y como presidenta de colegios arbitrales y persona que ha trabajado también en el Centro Europeo del Consumidor, donde más me cuesta encontrar resoluciones extrajudiciales o acuerdos extrajudiciales, el sector en el que más me cuesta encontrar eso es en el sector aéreo. No hay adhesión al arbitraje del consumo, prácticamente. Ahora es verdad que con AESA, en materia del 261/2004, pues puede que tengamos, cuando vayan resolviendo las reclamaciones, que me consta que está bastante taponado el servicio de resolución de ADR de AESA, pues tendremos también resoluciones vinculantes para las empresas de servicios aéreos, que eso va a ser muy beneficioso para los consumidores, con una limitación espacial o con un ámbito territorial de aplicación reducido, naturalmente, pero bueno, creo que eso es un avance. Pero creo que sería interesante reforzar la posibilidad de obtener resoluciones extrajudiciales, es decir, que el consumidor no tenga que ir a las small claim, a ir a demandar para que le devuelvan los 40 euros que le han cobrado por la maleta, que no entraba en el cajetín.
Creo, si no, yo creo que más o menos la protección, las herramientas, el listado de cláusulas abusivas, las interpretaciones judiciales, yo creo que está más o menos hecho el marco. Creo que si he hecho algo en falta es pues no forzar a ir a ese mecanismo de reclamación judicial directamente. Y si no es un problema, me gustaría decir una cosa que se me ha olvidado decir, comentar con anterioridad, respecto a lo que comentaba Ignacio, de qué pasa, quién va a responder por las maletas de mano si no es el transportista el que las manipula. Eso está resuelto en el artículo 17 del Convenio de Montreal, que dice que solamente responderá de los daños producidos en el equipaje de mano el transportista cuando los daños se hayan producido por culpa de los empleados del transportista. O sea que eso está resuelto. Y no sé si con esto he respondido a la pregunta y le cedo la palabra a Jaime. Un tema de carga de la prueba, ¿no? Vale, no, perdona, Rebeca, la pregunta era lo de la lista negra, ¿no? La otra pregunta abierta era la Sí, lista negra por reclamación. Yo la verdad es que yo no lo he visto nunca. no sé si le ha Eh, pasado a la compañera que nos planteaba la pregunta, me ha llamado la claro, me atención. gustaría saber porque No es la curioso. dejan volar por haber Yo no puesto lo he una reclamación. visto nunca. Sí que es verdad que, pues, que hay compañías que más o menos pues, por conductas... Hoy en día la verdad es que las compañías tienen un gran problema con comportamientos agresivos y tal, que eso lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Pero yo eso no lo he visto nunca y si me preguntan mi opinión si eso sería sostenible cuando el derecho de defensa, ¿no? La reclamación es un derecho constitucional, no veo cómo eso puede ser una medida aceptable, ¿no? Una compañía aérea pueda prohibir, pueda acordar una prohibición de contratar basado en eso. Y no creo que eso se pueda sostener jurídicamente, pero tampoco lo he visto nunca. En fin. Bueno, no sé si creo que más o menos todas las preguntas que nos ponéis en el chat, bueno, se ha avivado un poco el debate ahora al final, es la falta de espacio, los precios que suben y bueno, y al final todos queremos seguir volando y por lo tanto que haya compañías. Entonces, pues ahí estamos en la búsqueda de ese equilibrio entre la libertad de, de empresa y que no haya prácticas abusivas cuando estamos siendo consumidores y volando. Por mi parte, yo creo que nada más, creo que no queda ninguna pregunta por contestar. No sé si Jai, deseas hacer alguna intervención. Y por mi parte, agradeceros a todos los asistentes, a Alicia, Jaime y a Ignacio que se ha tenido que ir, pues vuestra presencia aquí y el aporte que nos habéis dado. Fantástico. No quiero añadir más a la polémica, únicamente agradecer a nuestros ponentes de hoy, Ignacio Rubio del Pino, Jaime Fernández Cortés y a la doctora Alicia Agüero Ortiz, por generosamente haber participado con sus magníficas e interesantísimas exposiciones y con las cuales han cautivado nuestra atención. Y last but not least, dar las gracias a nuestra moderadora, Rebeca Martínez Mariñas, quien hábilmente ha pilotado la conferencia de hoy. Muchas gracias a todas y todos por haber asistido y participado. Buenas tardes, buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.